La historia de María Antonieta de Austria es fascinante tanto para la gente común como para los historiadores porque tiene una combinación de elementos que son muy atractivos en cualquier relato. Incluye el lujo, el escándalo y la tragedia en un periodo crucial de la historia de la humanidad. Como reina de Francia durante la Revolución Francesa, su vida relata el dramatismo de la caída del antiguo régimen y el surgimiento de una nueva era política. Mientras su extravagante estilo de vida, marcado por el derroche y la ostentación en el Palacio de Versalles, contrasta totalmente con la miseria que atravesaba el pueblo francés, lo cual la convirtió en un símbolo de la desconexión entre la monarquía y sus súbditos. Además, los rumores y escándalos que la rodearon, alimentados por la prensa de la época que no la favorecía en lo absoluto, y una corte llena de intrigas que hicieron crecer su infame reputación, la convirtieron en la protagonista de innumerables especulaciones. Finalmente, su trágico destino, junto con sus esfuerzos por mantener su dignidad hasta el final, han hecho que pase la historia como una figura trágica y casi mítica a la que vale la pena conocer. Así que en este video analizaremos su historia llena de glamour, controversia y sufrimiento para comprender cómo fue que llegó hasta su triste final. Por cierto, esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte. Su verdadero nombre era María Antonia Josefa Juana, pero como ya sabemos es más conocida como María Antonieta. Nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria. Era hija de la emperatriz María Teresa de Austria y del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Francisco I, cosa que la convertía en la archiduquesa de Austria. Evidentemente, al gozar de esa distinción, disfrutó de una infancia privilegiada con una educación que incluía las artes, entre ellas la música y la danza, que le gustaban mucho. De hecho, siendo una niña, llegó a relacionarse con Mozart, quien también tenía la misma edad y ya era un niño prodigio en ese momento. Con apenas 18 años se convierte en la reina de Francia cuando su esposo Luis XVI asciende al trono en 1774. Como era muy usual en esa época, su matrimonio fue una movida política diseñada para consolidar la alianza franco-austriaca después de la Guerra de los 7 años. Sin embargo, esta unión no fue vista con buenos ojos por muchos franceses que desconfiaban de su nueva reina extranjera, gracias a los antiguos conflictos entre Francia y Austria. Esto quiere decir que la transición de ser una archiduquesa austríaca para convertirse en la delfina de Francia y luego en la reina fue una experiencia muy complicada para ella. Ya podemos comenzar a imaginarnos qué tan difícil fue la vida de esta joven, que a pesar de estar acostumbrada a vivir bajo las costumbres y los lujos de la nobleza, llega a un país ajeno donde debe enfrentarse a la estricta etiqueta de Versalles y además tiene que lidiar con la desconfianza de los cortesanos que la ven como una intrusa, y para completar la insistencia de su madre, que en sus cartas le repetía que trabajara en función de favorecer los intereses de los Habsburgo, tampoco le ayudó a mejorar su reputación en la corte. Aún así, al principio logró ganar el favor de muchos por su juventud, por su belleza y por su encanto natural. Sin embargo, su popularidad no duró mucho gracias a la rivalidad que estableció con figuras influyentes en ese momento, como Madame du Barry, que era la principal amante del rey Luis XV. De cualquier manera, las cartas estaban echadas y se convierte en la reina de Francia. Y a partir de aquí, su historia comienza a estar más marcada por verdades y mentiras difíciles de identificar. Por eso yo creo que lo más importante que debemos analizar es quién fue realmente María Antonieta, más allá de lo que se suele decir, más allá de la reina frívola y derrochadora que la historia a menudo nos relata, porque la verdad es que muchas de las historias que hablan sobre ella son rumores que se originaron gracias a la prensa contemporánea que se mantenía sumergida en los escándalos, atendiendo a un público resentido por la desconexión entre la monarquía y el pueblo. Claro que verdaderamente María Antonieta disfrutaba de los lujos y era conocida por su afición a la moda, pero también realizaba actos de caridad y fue una madre devota. Ahora, entre tantos rumores que se tejen alrededor de este personaje, tenemos dos que son muy famosos y de los que me gustaría hablar. El primero es la famosa frase "que coman pasteles", que se le atribuye a María Antonieta, que no es más que un mito sin fundamento histórico. Voy a ponerlos en contexto. Según la leyenda, la reina habría pronunciado esas palabras cuando le notificaron que los campesinos no tenían pan para comer, cosa que sería una burla considerando que el pueblo prácticamente moría de hambre.
Sin embargo, no hay evidencia de que María Antonieta haya dicho tal cosa porque la frase apareció por primera vez en las confesiones de Jean-Jacques Rousseau, que fueron escritas cuando María Antonieta apenas era solo una niña. Además, Rousseau no menciona a la reina, pero muchos historiadores creen que la cita fue atribuida a ella para resaltar su supuesto desprecio y su desconexión con el sufrimiento del pueblo. Esta anécdota se popularizó durante la Revolución Francesa y se utilizó como propaganda para avivar el resentimiento hacia la monarquía y justificar su derrocamiento. De esa forma, la frase ha pasado a la historia como un símbolo de la insensibilidad de la aristocracia, a pesar de carecer de veracidad. Otro hecho que afectó la imagen de María Antonieta como símbolo de derroche fue el escándalo del collar de diamantes de 1785. Ese hecho ensombreció su ya perjudicada reputación y la polémica comenzó cuando el joyero Charles-Auguste Bommer creó un lujoso collar de diamantes valorado en 2 millones de libras. Ese collar fue originalmente encargado por Luis XV para su amante Madame du Barry, pero tras la muerte del rey, Bommer intentó vendérselo a María Antonieta, quien lo rechazó debido a su exorbitante precio. Aquí es donde entra en escena Jeanne de la Motte, que era una astuta estafadora que convenció al cardenal de Rohan, ansioso por recuperar el favor de la reina, de que María Antonieta deseaba el collar en secreto. Jeanne falsificó cartas y organizó una reunión nocturna con una impostora disfrazada de la reina, engañando a Rohan, que adquirió el collar a crédito y se lo entregó a Jeanne, quien rápidamente desmanteló y vendió las joyas. Cuando los joyeros exigieron el pago, el escándalo estalló. Aunque María Antonieta era completamente inocente, ya sabrán lo que sucedió. El caso fue utilizado por sus enemigos para retratarla como una derrochadora y una corrupta. Más tarde, Jeanne de la Motte fue arrestada y condenada, pero el daño a la reputación de la reina fue irreparable. Hasta la apodaban despectivamente Madame de Physique. Todo esto sirvió para alimentar el creciente descontento que culminaría en la Revolución Francesa. La vida sentimental de la reina también fue un tema de dominio público y por supuesto que alimentó toda esa maquinaria propagandista que crecía en torno a ella. Desde un principio su relación con Luis XVI fue complicada. El rey era un hombre introvertido y hay que reconocer que también estaba poco preparado para el trono. En cuanto a la relación entre ellos, al principio fue muy atípica, por no decir que apática. La falta de intimidad entre ellos era uno de los chismes más populares dentro y fuera de Versalles, porque su matrimonio no se consumó durante los primeros 7 años. Se imaginarán todo el escándalo que esto ocasionó, empezando porque ponía en riesgo la estabilidad de la monarquía al no procrear un heredero al trono. Pero el problema terminó gracias a la intervención de José II, hermano de María Antonieta, que por cierto, en ese momento era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En abril de 1777, José II viajó de incógnito a Francia expresamente a intervenir en ese asunto. El emperador era conocido por su franqueza y su pragmatismo, y rápidamente identificó que el problema no era cuestión médica, como se rumoraba, sino más bien falta de conocimiento y experiencia en el tema por parte de Luis XVI. Rápidamente José II instruyó a su cuñado sobre cómo debía consumar adecuadamente el matrimonio y se regresó a Viena. Poco después los reyes le escribieron agradeciéndole sus consejos y en diciembre de 1778 María Antonieta dio a luz a su primera hija, María Teresa, y luego tendría 3 hijos más, así que claramente entendieron el procedimiento. En cuanto a las acusaciones sobre sus amantes, los rumores sobre la infidelidad de María Antonieta fueron alimentados una vez más por los libelos y panfletos de la época, que la describían como una figura lasciva, perversa y llena de aberraciones. Se decía que tenía numerosos amantes, pero en realidad el único romance de la reina que se ha confirmado fue el que tuvo con el conde sueco Axel von Fersen, con quien mantuvo una relación cercana desde 1783. A pesar de eso, no hay evidencia concreta de que sus hijos no fueran del rey Luis XVI. En fin, que todos los chismes a su alrededor, junto con las crecientes tensiones sociales y políticas de la época, contribuyeron a su fin durante la Revolución Francesa. Ahora es necesario que hablemos un poco de la Revolución Francesa en sí para entender el contexto en el que se desarrolló la caída de María Antonieta y también uno de los eventos más significativos en la historia de la humanidad. Antes de la Revolución, a finales del siglo XVIII, Francia enfrentaba una grave crisis económica.
Los gastos exorbitantes de la corte de Versalles, las costosas guerras, incluido el apoyo a la Revolución Americana, acompañados por un sistema fiscal bastante deficiente, llevaron al país al borde de la bancarrota. Luis XVI, a pesar de sus intentos de implementar reformas fiscales, terminó chocando con la resistencia de la nobleza y el clero, que se negaban a renunciar a sus privilegios. Entonces el rey, en un esfuerzo por resolver la crisis, convocó a los Estados Generales en mayo de 1789. Esta asamblea extraordinaria no se reunía desde 1614. A este evento acudieron representantes del clero, de la nobleza y del tercer estado, que era el nombre que se le daba a la población común. La reunión tenía como objetivo discutir las reformas necesarias para salir de la crisis. Sin embargo, el tercer estado, que en realidad representaba a la gran mayoría de la población, porque por supuesto que el clero y la nobleza estaban compuestos por un grupito de privilegiados, exigía un mayor número de representantes, es decir, exigía un voto por cabeza en lugar de uno por estamento, y esta solicitud hizo que la reunión no llegara a ninguna solución. Así que ocurrió un giro inesperado para Luis XVI. Frustrados por la falta de avances y cansados de toda su situación, el 17 de junio de 1789, los representantes del tercer estado se autoproclamaron como Asamblea Nacional, jurando no disolverse hasta haber redactado una nueva constitución. Este acto de desafío es considerado como el inicio de la Revolución Francesa. El mes siguiente ocurre algo también emblemático en esta etapa de la historia francesa, y es la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. La Bastilla era una prisión que simbolizaba el despotismo de la realeza, y este evento demostró el poder de la masa y dio impulso a la revolución. En agosto, la Asamblea Nacional Constituyente abolió el feudalismo y adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamaba la igualdad de todos los hombres y la soberanía del pueblo. En teoría, todo eso suena muy bien para el tercer estado, es decir, para el pueblo, pero la revolución tomó un giro radical con el ascenso al poder de los jacobinos y la instauración del reinado del terror bajo el liderazgo de Maximilien Robespierre. Esto da paso a un periodo en el que miles de personas fueron ejecutadas por sospecha de traición a la revolución, incluyendo figuras prominentes de la nobleza y el clero. Supongo que se preguntarán qué pasó con María Antonieta durante todo ese proceso. Bueno, ella se mantuvo firme junto a su esposo durante la revolución, oponiéndose a las demandas revolucionarias. Luego de la toma de la Bastilla y la creciente violencia, la familia real fue trasladada al Palacio de Tuileries en París. Ante esa situación, la reina trató de usar su influencia y buscó apoyo en potencias extranjeras, y los revolucionarios vieron esto como una traición. Ya para 1791 la situación era incontrolable y los reyes intentan huir a Vannes, pero aquel intento de fuga fue un verdadero desastre. La familia real fue capturada y escoltada de vuelta a París, y como era de esperarse, este hecho aumentó la desconfianza y el desprecio hacia ellos. En 1792, Francia declaró la guerra a Austria y Prusia, y María Antonieta trataba de filtrar, o de hecho filtró, algunos secretos militares franceses a sus contactos austríacos, lo cual fundamentó las acusaciones de traición que se le atribuían desde mucho tiempo antes. El 10 de agosto de 1792, el Palacio de Tullerías fue asaltado y la familia real fue encarcelada en la Torre del Temple. La monarquía fue abolida y en enero de 1793, Luis XVI fue ejecutado. Luego de la muerte de su esposo, María Antonieta ahora era llamada la viuda de Capeto. El apodo Capeto se refiere a la dinastía de la familia real a la que pertenecía Luis XVI. Pero ese término también fue utilizado de manera despectiva por los revolucionarios para despojar a la reina de cualquier título nobiliario y enfatizar su nuevo estatus como una simple ciudadana sin privilegios. Entonces María Antonieta fue sometida a un riguroso y humillante juicio. Desde luego que terminó siendo acusada de traición, conspiración y otros delitos, incluidos algunos cargos infundados y horribles como el incesto con su hijo. Pero en realidad el juicio era una farsa destinada a legitimar su ejecución. La reina terminó convirtiéndose en el chivo expiatorio de todos los males que habían provocado la monarquía en general, y por supuesto que fue declarada culpable y condenada a muerte. Algunos historiadores describen la mañana del 16 de octubre de 1793, día de su ejecución, como lúgubre y lluvioso.
Bajo ese clima triste y melancólico, María Antonieta fue trasladada en una carreta abierta para que fuera expuesta a la burla y al odio del público parisino, y llevaba un vestido blanco. Tenía el cabello cortado y las manos atadas a la espalda, y mostró una dignidad impresionante. Es lo que más se recuerda de ese hecho. Dicen que al subir al cadalso pisó accidentalmente el pie de su verdugo y con su característica cortesía se disculpó diciendo: «Perdón, Monsieur, no lo hice a propósito». Y allí fue sometida a la guillotina, un símbolo implacable de la Revolución Francesa. Su muerte ha sido vista por muchos como un acto necesario para el avance de la revolución y además marcó el fin de una era y el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Francia. En realidad, la ejecución de María Antonieta fue el resultado de una serie de factores interrelacionados. Su condición de extranjera y su lealtad hacia Austria la convirtieron en un blanco fácil para la propaganda revolucionaria. Su extravagancia y el escándalo del collar de diamantes alimentaron la percepción de que era una figura derrochadora e insensible al sufrimiento del pueblo francés. Además, su firme oposición a las demandas revolucionarias y su intento de fuga a Varennes consolidaron su imagen de enemiga de la revolución. Por otro lado, el ascenso de los jacobinos radicales y el reinado del terror bajo Maximilien Robespierre crearon un clima de paranoia y violencia donde cualquier sospecha de traición era castigada con la muerte. Todo eso hizo que María Antonieta fuera una víctima prácticamente inevitable en esa ola de radicalismo. Y en última instancia, la caída de María Antonieta es el reflejo de las tensiones y las contradicciones de una sociedad que atravesaba una profunda transformación, donde los antiguos símbolos del poder y sus privilegios fueron destruidos para dar paso a nuevos ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad. Es por eso que su vida, de alguna forma u otra, es inolvidable, porque marca un antes y un después en la historia de Francia. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por visitar nuestro canal. Esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte.